El día de hoy tendremos a 4 presentadores, 3 proyectos y 4 presentadores. Vamos a comenzar con nuestro compañero Carlos Zamudio Angles. Él es etnólogo y maestro en antropología social. Es autor del libro Las redes del narcomenudeo y de diversos, múltiples artículos sobre mercado de drogas ilícitas. Fue organizador en 5 ocasiones del Congreso Historia y Prácticas de las Drogas y es editor del periódico La Dosis, que seguro a los que se acercaron a la mesa seguro obtuvieron su muestra gratuita. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias, buenas tardes por estar aquí, gracias. Y realmente se merecen un aplauso, ¿no? Después de haber aguantado todo el día de estar escuchando sobre drogas y no poder ejercer la práctica, ¿no? Por eso cuando hacía el Congreso de Historia y Práctica, pues siempre dábamos unos pequeños recesos para que la gente se pudiera reanimar, ¿no? Desafortunadamente no siempre se puede, ¿no? En algunos lugares todavía es mal vista esa situación. Pero bueno, en esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre la Salvia divinorum. Yo como estudioso de los temas de drogas me ha gustado mucho el tema de los mercados. Siempre he pensado que es un tema un tanto interesante porque une a ambas partes de lo que es esta situación de los usuarios, ¿no? Por un lado, y por otro lado la cuestión de los vendedores, ¿no? Esta parte que pues muchas veces está vinculada al tráfico de drogas, a los traficantes, ¿no? A todos estos grupos delictivos, y que sin embargo en esta ocasión pues en el tema de la salvia no es así, dado que es una sustancia que, aunque es considerada droga, no está vinculada netamente a los grupos delictivos que son ampliamente conocidos y difundidos a través de los medios masivos de comunicación. Si bien es interesante que algunos de los usuarios con los que he tenido contacto señalan que consiguieron o conocieron de la salvia a partir de sus dealers, ¿no? Lo cual pues deja ver que aunque la sustancia en este caso es legal, también tiene ahí algunas relaciones todavía con los mercados ilícitos, ¿no? Que es donde estamos insertos pues la mayoría de los usuarios de drogas. ¿Se le das, por favor? Bueno, es interesante hablar de esta sustancia, de esta planta, dado que fue redescubierta apenas el siglo pasado, ¿no? A diferencia de otras plantas sagradas de las que hemos escuchado en este congreso, de las cuales se tiene amplio registro en la historia del país, como es el peyote, como son los hongos, el tabaco, el cacao y otras plantas. En el caso de la salvia, esta quedó un poco escondida, ¿no? Clandestina ya en la Sierra Mazateca, en estos lugares que fueron nombrados como zonas de refugio por el antropólogo Aguirre Beltrán, y que se mantuvieron, digamos, un tanto al margen de la inquietud de los investigadores de plantas y de psicoactivos que traen toda esa tradición de Occidente. Es entonces que es de reconocer los trabajos de José Luis Díaz, dado que él en los 60s y en los 70s, también en los 80s, ha continuado unos trabajos con respecto a esta planta. Digamos que es uno de los pioneros con respecto a los estudios de este tipo de esta planta, vaya. Y es interesante porque cuando empiezan a estudiar esta planta, se reconoce que el consumo se da a través de una infusión, de un brebaje, una maceración que se hace de las hojas de la salvia en agua y que entonces puede ser consumido y producir sus efectos. Si le das a la que sigue, hay algún antecedente previo del etnobotánico Jim B. Johnson de 1938, donde hace mención a una planta que es utilizada en forma de té para unos rituales adivinatorios en la misma Sierra Mazateca, pero que no se tiene precisión de que sea la salvia divinorum. Sin embargo, especulando un poco por la forma de uso, Aldo Contró ha señalado que puede referirse a la salvia divinorum. La que sigue, por favor.
También es interesante señalar que esta planta, dado que estuvo clandestina o se mantuvo en la endémica, su consumo durante muchos años, siglos, no ha sido catalogada en la Convención de Estupefacientes entre las sustancias prohibidas y no es prohibida como tal a nivel global por estas convenciones de las que todo el mundo sabemos. Más sin embargo, sí ha habido intentos por parte de algunos países para llevar la prohibición a nivel global y algunos países como Suecia, como Japón, donde digamos son ortodoxos en cuanto a la aplicación de la prohibición de las drogas, ya se encuentra prohibida. También se ha prohibido en algunos estados de la Unión Americana, en Florida y unos otros, sobre todo empujado por la Asociación de Madres de Familia, ¿no?, de Drugs Free America, que ven en la salvia una más de las drogas que pueden envenenar a sus hijos y que los pueden llevar al mal camino y terminar pues como yo, ¿no?, estudiando drogas. Bueno, sin embargo, eso también se ha reproducido en México y hay intentos o intentonas de prohibir la salvia divinor. Ya hace un par de años hubo una iniciativa de ley por parte del Partido Verde para prohibir la planta. Afortunadamente pudimos, evitamos que eso sucediera. Sin embargo, pues sabemos que en cualquier momento puede haber otra intentona al respecto, ¿no? La Comisión Nacional de Adicciones ya tiene un informe preparado al respecto en el cual pues señala todas las maldades que esconde la salvia divinorum y sus usuarios y por lo cual debe ser prohibida al infinito. La que sigue, por favor. Y sin embargo, lo que encontramos en la actualidad del uso en la sociedad contemporánea de la salvia, poco tiene que ver con respecto al uso ritual, tragado, masticado, en infusiones que se hace en la Sierra Mazateca, que seguramente mis compañeros hablarán más al respecto. Pero es una situación que vale la pena señalar, dado que lo que se está conociendo en los mercados actuales se refiere sobre todo a las extracciones, ¿no?, a los extractos. De esta planta hacen una extracción y con eso lo van rociando otras hojas y dependiendo del número de veces que van rociando las hojas es la potencia que se le da a estas plantas, ¿no?, o a estos extractos, ¿no? Y los conocemos como 5X, 10X, 20X, hasta, bueno, he encontrado usuarios que me señalan que han visto la 100X, ¿no?, los sobrecitos. 200, mira, aquí hay un valiente que señala que hay 200X, y sin embargo lo que señalan es eso, la hemos visto, ¿no?, porque así de que la hemos consumido, todavía no conozco a nadie. Es un efecto muy potente, ¿no?, disociativo y que queda, digamos, crea huella en quien la consume, ¿no? Y vale la pena adelantarles que la mayoría de quienes la consumen no vuelven a consumirla, lo cual es pues una de las cosas interesantes, ¿no? No solamente porque pues, contradice esta idea hegemónica de las convenciones de que cualquier persona que empiece a usar una planta considerada droga pues va a terminar inyectándose heroína, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que ni siquiera vuelven a consumir salvia por lo potente que señalan que es, ¿no? Y bueno, aquí vemos una foto de una forma en la que se vende la salvia, en este caso las hojas, una bolsa de 22, 25 gramos, y un usuario señala que eso lo pueden consumir en té, como se ha manejado para los grupos mazatecos. Dice, ahí pueden leer que la dividen en tres, que hacen la ponen en agua, no necesariamente, señala este usuario, tiene que ser agua caliente, sino que simplemente en agua fría a la media hora ya pueden empezar a tomarse el agua, o hay otros que la mastican, ¿no? En el caso de lo que es la hoja. ¿Que le das, por favor? Aquí encontramos presentaciones de lo que es la salvia. Regularmente son presentaciones de 1 gramo, donde solamente se hace diferencia de lo que son las extracciones, la potencia, que es regularmente lo que busca los clientes, ¿no? Los compradores, los que están buscando consumir salvia por curiosidad o por alguna idea que se le ocurrió en la mañana, ¿no?, al desayunar sus cornflakes, y dijeron vamos a consumir salvia, vamos a buscar de cuál usaremos, ¿no? No sabemos bien. Le das la que sigue, por favor.
Y entonces, pues muchas veces sin saber mayor información de la salvia, porque pues casi no hay información de la salvia, entonces pues consumen, ¿no? Y aquí pueden ver algunos narraciones de algunos chicos que me han señalado pues su experiencia en cuanto al consumo de la salvia, ¿no? Es un consumo que, como les había señalado, pues deja una huella profunda, ¿no?, en quienes la consumen. Y como señalan ahí, no, pues sentí medio feo y la verdad pues no lo volvería a hacer, ¿no? Otro señala que pues que sí, que sintió padre, ¿no? Pero aún así no necesariamente la vuelven a consumir porque pues señala, pues no sé dónde conseguirla, el efecto, digamos, estuvo bien, pero así como que ahí voy de nuevo, pues tampoco es que le queden ganas a la mayoría de quienes la han probado. Lo que sigue, por favor. Aquí, digamos, eso se refuerza en una pequeña estadística que hicimos con respecto a las personas que llegan a comprar salvia y los que regresan a comprar, ¿no?, la salvia, ¿no? Y podemos ver que pues la mayor parte de ellos pues no regresa, ¿no? Es interesante ver que las mayores potencias, aunque se venden mucho menos, la gente sí vuelve, pero regularmente probaron o consumieron, digamos, potencias menores y dijeron, ay, pues sí está bueno, vamos a probar ahora una más potente, y así se van, y digamos, en el caso de algunos, ¿no?, siendo los menos. Y bueno, es claro ahí también señalar que la mayoría de los usuarios pues le están consumiendo los extractos, no la planta como tal, sino estos derivados, ¿no? Lo cual habría que hacer ahí una acotación importante, porque entonces ya no es, digamos, la planta sagrada lo que se está consumiendo, sino es un derivado como tal. Digamos, podríamos ponerlo en comparación con el café y la cafeína, ¿no? O con la coca y la cocaína, o con este tipo de derivados que son mucho más potentes, ¿no? Digamos, se me quedan viendo así con cara de no entiendo mucho, pero pues como yo sé que aquí hay varios amigos verdes, pues imagínense que van a fumar un porro y que al llegar al porro pues resulta que ya no hay, entonces les van a dar un dab, ¿no? Y a ver, ponte un dab, y es mucho más potente, ¿no? Y entonces es una diferencia importante, ¿no? Lo cual hay que considerar pues en términos de los efectos, ¿no? Porque la mayoría de los chicos, aunque están pensando en la salvia divinorum, en realidad están consumiendo un extracto que no sabemos o con exactitud. Claro, sabemos que tiene salvinorina A, que es el componente psicoactivo, pero la potencia es mucho mayor y los efectos son claramente distintos, y lo cual son reconocidos por la mayoría de los que consumen hoja, ¿sí? Que dicen, sí, yo consumo hoja porque el efecto del extracto es mucho mayor y prefiero quedarme en la hoja, me la tomo, me voy a dar un paseo, pues sí siento unos efectos visuales, me la paso bien, a diferencia de quienes consumen extracto, que como pudieron leer, pues me quedo ahí, pues qué horror, ¿no? Yo sentí que me partí, que la mitad iba para arriba, la mitad para abajo, y bueno, prefiero evitar cualquier otra experiencia. Y sin embargo, pues si no, los chicos no vuelven a consumir, entonces ¿cómo es que este mercado subsiste? ¿Cómo es que se sigue expandiendo, no? Pese a que pues no es como la marihuana, que pues muchos consumimos y decimos, pues vamos otra vez y vamos otra vez, o de repente a alguien que va a un rave le dicen, no, mira, este es un 2CB, un MDMA, un LSD, lo prueban y dice, ay, si vuelvo a ir a otro rave y me vuelven a ofrecer, a lo mejor lo consumo porque estuvo bien el viaje, ¿no? Voy a buscar información. En el caso de la salvia, pues prácticamente no hay mucha información, como les decía, ni tampoco hay muchos lugares donde poder conseguir la salvia y ni donde conseguir información al respecto. Lo que sigue, por favor. Entonces, la mayoría de ellos lo que hace es que conoce de esto de boca en boca, ¿sí? Y es muy curioso ver que muchos, aunque prefieren no volver a consumir la sustancia, pues de todos modos le dicen al amigo, pues pruébala, porque el viaje está tremendo y pues te va a dejar ahí como que pues un recordatorio de que pues hay algo más que la escuela, ¿no? O que el trabajo, ¿no? O que la religión, no sé. Entonces,
ellos sí siguen, digamos, difundiendo un poco el respecto. Otra importante, digamos, medio de comunicación para esto, pues son las redes. Y esto es importante señalarlo porque esta sustancia es conocida como nuevas sustancias psicoactivas por parte de la ONU, ¿no? que la pone en una misma bolsa junto con muchas otras drogas de origen sintético, lo cual pues no tiene, digamos, mayor coherencia, más sin embargo pues está ahí, en esa bolsa, ¿no? Y bueno, eso es importante señalar. Y sin embargo también es importante mostrar que aunque lo que se está vendiendo es una cosa que no tenemos seguridad de que sea Salvia Divinorum, dados que son diferentes sus potencias, sus efectos, etcétera, como hemos señalado, la internet y las tiendas que se manejan a través de internet sí lo manejan como si fuera la planta sagrada, ¿no? El uso ritual. Si ustedes ven, aquí pueden ver un anuncio de internet, desde los chamanes de la tribu mazateca utilizaron esta medicina santa para inducir un trance, y entonces te empiezan a manejar toda esa mercadotecnia que tiene que ver justamente con las plantas sagradas, con el origen del uso de la planta, con lo que se sabe a través de los estudios antropológicos y de otros estudios, y que sin embargo utilizan, pensando en la planta de la salvia, de esta menta, y sin embargo lo que están vendiendo, como les decía, pues son extractos, lo cual es interesante señalar, dado que pues finalmente hay poca información que llega a los usuarios, y la mayoría de los usuarios cuando consumen no saben con precisión qué están consumiendo. Muchos dicen, sí, fue Salvia Divinorum, pero pues me la dio un amigo y no sé bien qué potencia era, ¿no? Si era 5X, si era 10X, si era 20X, no saben con exactitud, ¿no? Es, digamos, parte de las problemáticas que tiene este mercado, y lo cual para mí es importante hacer énfasis, porque pese a que es legal, es un mercado, digamos, que no está prohibido, que no vamos a ver a los militares buscando Salvia Divinorum en casa de nadie, o revisando a ver si hay lavado de dinero por andar comprando o comerciando salvia. Sí es importante señalar esto, ¿no? Y bueno, si le das ya para ir cerrando, pues finalmente es importante hacer esta situación de hacer unas notas finales con respecto a que los usos tradicionales son pues precisamente distintos a lo que es la Salvia Divinorum en los grupos originarios, específicamente en los mazatecos, y que la forma de uso pues no solamente es distinta porque no se usa la hoja, sino se utilizan estas extracciones, sino también la forma de usarla, ¿no? Regularmente las extracciones se usan de forma fumada, ¿no? Mientras que lo que señalaban los antecedentes es que en los grupos, en el uso ritual, se suele hacer a través de ingesta, ¿sí? También es importante señalar esta idea de que los usuarios suelen ser de debut y despedida, ¿no? Consumen y ya no vuelven a utilizar, lo cual es, digamos, una diferencia importante con respecto al uso de otras drogas, ¿no? Incluso hay algún trabajo por ahí que nos muestra que la droga conocida como Salvia Divinorum se encuentra entre las que causan mayor cantidad de malos viajes, ¿sí? Muchos de los usuarios hacen esa referencia, ¿no? Pues es que me causó un mal viaje y es por eso que ya no lo vuelvo a consumir, ¿no? Solamente hay dos drogas que se manejan con más malos viajes, que son el DMT y el LSD. Sin embargo, aquí hay que señalar que el LSD y el DMT son muchísimo más usados y más conocidos, incluso en tiempo, que la Salvia Divinorum. Bueno, importante que la información que se transmite, principalmente a los jóvenes, que son sus usuarios principales, es a través de los medios de comunicación de internet, que son, digamos, poco regulados por las instituciones oficiales. Y bueno, por último, otra vez enfatizar en este imaginario del misticismo que se vende con la Salvia Divinorum cuando se están comerciando extracciones, ¿no? Lo cual es importante señalar porque es como querer pensar que estamos consumiendo el misticismo de la Santa Rosa,
cuando estamos consumiendo watts o cuando estamos consumiendo un shatter, ¿no? O pensar que estamos relacionándonos con la tierra, ¿no? A través del uso de lo que se considera mamacoca cuando nos estamos dando una línea de cocaína, ¿no? Y eso es importante pues señalarlo porque hay mucha confusión con respecto a este imaginario de lo que es el misticismo y las plantas sagradas, entre ellas pues la salvia divinorum. Bueno, aquí la dejo para tener una conversación, espero. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nuestra mesa es de Salvia Divinorum, básicamente. Continuando con el tema, entonces, tenemos al equipo de Litai Ortega Hueso y de Nicolás Pierce. Litai estudió cinematografía, antropología social y antropología visual. Ha realizado series, mediometrajes, investigaciones y documentales donde convergen creación artística y mirada antropológica. Entre ellos destaca el cortometraje Tenues Recuerdos, un encuentro y una desaparición, selección oficial en el Festival Cine Latino 2011, y el mediometraje El Don de la Vida. En los últimos años ha incursionado en el cine colaborativo y ha impartido talleres de cinematografía en Quito y Medellín. Nicolás Pierce inició su carrera académica en las artes visuales antes de estudiar antropología social y visual. Está interesado en la diversidad de las luchas políticas a lo largo de América Latina y ha realizado investigaciones de esto en Brasil, Argentina y México. Ha escrito para distintas publicaciones sobre derechos indígenas y sus representaciones en los medios de comunicación, así como sobre cine transcultural. Les damos la bienvenida. ¿Podemos usar dos? Sí. Hola. Ya está. Aquí. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto acompañarlos. Y bueno, no vamos a hablar de usos tradicionales realmente. Si no se vayan, por favor. No se vayan. Pero sí de una paradoja que es, no vamos a hablar de salvia como droga, pero como una planta sagrada que se vende, que se vuelve mercancía. Es un poco como el tema que venimos a presentarles. Sí vamos a hablar de una planta sagrada, pero una planta sagrada que se volvió una mercancía, ¿no? Y que además es un fenómeno muy reciente, hasta donde sabemos, empezó en los años 2000. Entonces, ese es el tema de nuestra ponencia. Sí, pues originalmente sí íbamos a hacer, porque trabajamos en lo audiovisual, y originalmente sí íbamos a hacer un documental largometraje sobre los usos tradicionales de la planta entre los mazatecos. Y claro, tuvimos unas ideas muy románticos, ¿no? de este uso, y claro, entramos en el campo con mucha ingenuidad. Preguntamos como muy temprano a todas las personas, ¿no? Bueno, muchas personas, si conoces la planta, has usado la planta, ¿qué conoces de la planta? Y siempre recibimos las mismas respuestas, no la conozco, o sí, antes la usamos, aquí no, más para allá, para esta comunidad, ¿no? Y claro, dimos cuenta que preguntando de esta forma fue una grosería allá, porque es un tema tan sensible, tan secreto y tan sagrado que nunca pudimos haber anticipado, ¿no? Especialmente porque, bueno, como vimos con las pláticas de ayer, y la mayoría de la etnografía sobre los mazatecos se han centrado en los huautlecos, ¿no? De Huautla. Pero nosotros trabajamos en otra zona, como un municipio que colinda con Huautla. Pero es bien distinto, ¿no? Hasta el clima, la flora, la fauna y los acercamientos a estas sustancias psicoactivas. Y claro, por esta razón, descartamos la idea de hacer un documental, no solo porque sería muy, muy difícil, pero muy poco sensible y, bueno, muy poco deseable, ¿no? Para nosotros. Entonces, emergió otra idea, porque claro, nos interesa la planta muchísimo, eso no había cambios en esto, pero decidimos hacer un miniseries que todos pueden ver, que está en línea, que se llama Divinorum, que trata de otros temas sobre la criminalización,
sobre como la entrada de esta planta en la conciencia global y también, como dijo Litai, sobre la mercantilización de esta planta en una región de la sierra. Y vamos a mostrar unos clips muy cortos de este miniseries para bueno, generar un poco de discurso, ¿no? Y sí. Sí, podemos poner la primera, sí. Sí. No tiene. Sí, ahí va. Ah, ya. Bueno, este es un fragmento del primer capítulo y ella es una mujer mazateca, no es curandera, pero es una mujer que conoce el uso y nos pareció interesante hablar desde lo sagrado, pero escuchando a la gente de allá, ¿no? ¿Por qué es sagrada? ¿Y qué es sagrado? Porque quizá la concepción que nosotros tenemos de sagrado no es la misma que la que ellos tienen, ¿no? Y es algo en lo que queremos enfatizar, sobre todo en la dualidad de lo sagrado, como, bueno, ahorita vamos a escucharla. que arranca ni se le va a tontar le chuta que más caro na ella le que te peje ni llama qua sa que ni me que son es caro con ya ni vito u ka si chuta na sa que te na ko ti visual ga tong sí ga. Entonces, bueno, rápidamente de lo que ella dice, yo quisiera, bueno, resaltar esta idea de que ella señala como sí puede curar, sí nos puede ayudar, pero hay que respetar las reglas, ¿no? Que ahí las reglas es la abstinencia sexual, que la gente siempre habla de dieta, como esta idea de entrar en dieta, de no tener relaciones sexuales, que son 4 días, ¿no? 4 días. Entonces, señala que si esos 4 días no se respetan, hay el riesgo de enloquecer, ¿no? Y entonces algo que también quisiéramos profundizar un poco, porque siento que no se ha dicho mucho hasta ahorita de lo que yo he escuchado, que claro, lo sagrado es algo que te puede curar, te puede dar revelaciones y todo, pero también es delicado. No sé si quieres seguir con… Sí, claro. Y claro, toca varios temas aquí también acerca de la sensibilidad, ¿no? De la hoja, que tradicionalmente fue una hoja que ni se miraba como directamente por arriesgar que se pierde su poder, no tanto su poder, pero su poder para curar. Y había una señora que comentó que después de la mercantilización de la planta, que vamos a platicar al rato, las imágenes que ofrecieron la planta volvieron feas. En lugar de imágenes bonitas que se puede curar, fueron imágenes sí muy espantosas, muy oscuras. Y claro, creo que eso es muy fundamental, ¿no? A esta idea de la sensibilidad. Y claro, relaciona mucho con este como error metodológica que hicimos en el principio de hablar de la planta en situaciones cotidianas, ¿no? En la plaza, en la calle, que es relacionada a esta idea de exponer la planta, de hablar de ella, de mirarla, pero también de mostrarla, ¿no? Muchas personas cultivan la planta atrás de sus casas, porque para evitar la mirada humana y hasta la mirada de animales también, no es nada deseable por la sensibilidad de la planta, porque se puede afectar. Teníamos también este otro hombre que nos comentó que sí tenía una planta, pero más visible, ¿no? Como en su jardín de frente, y nos comentó, esto es una planta de exhibición, no se usa para curar. Es idea de discreción que hay que respetar mucho. Y claro, esta idea de locura es uno de los riesgos más sobresalientes, ¿no? Y interesantemente, sí, claro, una de las muy pocas cosas que vincula el uso tradicional de la planta y el uso que comentó Carlos, ¿no? de YouTube, de gente fumándolo.
y volviendo loco, ¿no? Sí, puede ser 5 minutos, 10 minutos, pero es un paralelo que es muy llamativo. Y de hecho, es una de las muy pocas cosas que vincula los dos usos de la planta, ¿no? Los que fuman saben muy poco de los usos tradicionales. Hasta tenemos paquetes aquí de extracto de salvia con un indio desnudo con plumas en su cabello, ¿no? Que es absurdo, ¿no? Es una representación de los mazatecos, pero tampoco los mazatecos saben de los usos fumables de la planta. No saben nada de eso, muy pocas personas. Y esto también es muy interesante, como incomprensión mutual entre ambas partes, ¿no? Y entonces, la locura, ¿no? Sí. y entonces bueno, siendo una planta tan sagrada, delicada, que se puede echar a perder. Cuando dicen descomponerse, por ejemplo, esta idea de descomponerse, no es que se echa a perder como la planta en sí que se pudra, sino más bien que justamente como su espíritu se echa a perder porque es contaminado, ¿no? Esta idea de contaminación. Y sin embargo, se vuelve un producto mercantil, pero los mazatecos de algunas partes, porque obviamente no de todos, deciden venderla. Y si deciden venderla es también porque sucede justo ahí donde vivimos nosotros, es una zona cafetalera, donde hubo pues un esplendor del café, ¿no? En los años 60, 70, 80, y en el 99 se viene como la caída del café y coincide justamente con ese momento donde la gente empieza a vender la planta. Y entonces nosotros queremos un poco profundizar en esa paradoja y para eso podemos seguir viendo el que estábamos. Claro. Por favor. Gukatsi yutana sakente na hoti visual gatong gati te kuheye kwanki yarka to que gahe kwanki yarka liquina kiska ki chule da chutaski liquina ki buta veyana asa vezanda hotiska vichuni go kawatena nga atseska kwenda chutaski ngatinsi mas alfa asena sa tugu go camioneta si a 1 tonelada fa asena que anga chucatena hini gatillo tada se batena da 300, 400 kilos chutasi tili yunda si vichako kaskwe gohe yera última asenska chutaski gohe genio tasena genio tiska gohe esta cogen qué precio. A ver dónde los tiro, porque si los dejo así tirado conforme vaya yo jalando y dejarlo tirado ahí, va a crecer más, va a crecer el doble, el triple de lo que ya tengo. Así le hice pues donde ya trabajé. Ahorita tengo sembrado mi milpa, ya no hay nada de eso, ni unas matitas ahí ya, porque limpié bien todo. Bueno, hay varias cosas que decir sobre esos dos clips. En el principio, antes de entrar en el campo, contactamos los distribuidores del extracto en la Ciudad de México y bueno, también se puede ver en las páginas como tienen esas ideas muy románticas que ellos van a la sierra para cosechar la planta cuando las lluvias se permiten, y también dice que hay colectivos de mazatecos, cooperativas, perdón, que cultivan la planta, ¿no? Que proyectan esta idea que bueno, estos cooperativos, ¿no? Y fuimos a esta región donde cultivan intensivamente la planta para buscar estos cooperativos, y fue simplemente falso, ¿no? Estos no existen. Y de hecho, como dice Ramón aquí, la explotación es muy fuerte y está controlado por una monopolio bueno, hay un intermediario que compra la planta, que representa un comprador que tiene vínculos políticos en la región bastante fuerte, y por este monopolio, gradualmente los precios han bajado muchísimo durante los años, ¿no? Y también introducieron varias otras cosas como un sistema de grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, para dividir todas las hojas, que claro, estas personas sospechan que simplemente otra manera de todavía más bajar el precio. Y bueno, hasta que volvió muy poco viable este cultivo de la pastora, porque simplemente representa mucho trabajo para cultivarlo, para secarlo, y estamos hablando de toneladas aquí, como cantidades enormes. Y están hablando de hojas secas, ¿no? Hojas y entonces, secas. claro, para 1 kilo de hoja seca se necesitan 6 o 7 de hoja fresca.
lo cual representa un trabajo, pues no solamente de ir a colectarla y todo, sino secarla, almacenarla. Y entonces para darles una idea, como se están vendiendo un distribuidor de salvia muy, bueno, uno de los principales en México, 1 kilo de hoja seca por 1,400 pesos. Y a ellos les están pagando ahorita en 60 pesos. Cuando entró el señor les pagaba 300, pero ahorita está en 60 el kilo de hoja seca, ¿no? Eso representa una plusvalía asqueroso, ¿no? Y pues también después de esta explotación empezó la biopiratería. En lugar de hojas, estos intermediarios pedían tallos. Y con estos tallos, porque la planta sí se puede crecer en varios lugares, ¿no? Varios entornos. Y llevaban los tallos y cultivaban en otras partes. Por eso se cayó drásticamente la venta de eso y también la criminalización en muchos países, ¿no? Porque sospechamos también que cuando se empieza a prohibir en muchas partes, obviamente, como es una planta que se vende mucho por internet, ¿no? Como decía Carlos, claro, si se empieza a criminalizar aquí y allá, pues obviamente repercute en la gente. Pero nosotros sospechamos que realmente si el mercado se cae, a tal punto que Gorgonio, este hombre nos dice, pues ya quiero deshacerme de ella, ¿no? La quiero cortar, pero esa planta vuelve a brotar, ¿no? Entonces llega el punto donde la gente hasta se quiere deshacer de sus cultivos, ¿no? Porque ya no es redituable, porque ya no gana nada, porque ya. Tenemos una reconfiguración dramática, ¿no? Como una planta que es altamente sagrada, que la mayoría de nosotros ni puede imaginar, hasta una planta, un weed, que está echado en un sótano, porque simplemente crece. Tenemos estos modelos de capitalismo que han explotado a estas personas, sacado el valor y, claro, bajado mucho el valor monetario de las hojas, y en el proceso que ha transformado y, bueno, complicado, mejor dicho, la estatus espiritual, ¿no? La concepción espiritual de esta planta en esta región. Y claro, como esto tiene que ver también con esta idea de exponer la planta, ¿no? De no hablar de ella, de este secreto, porque la gente tiene miedo que lo que ha pasado en Huautla con los honguitos, una fuerte comercialización y las contradicciones en Huautla, que son bien fuertes, va a pasar con la hoja todavía más. ¿Y qué dices? Ponemos el último clip y después cerramos. Nos contillan a cacte, tío, ya. Mai la llena gatita cuiti bichata cuiti ni qua. Las que van a Juan, Las que Juan. Tu cajela que machana, cuina estoy señor da cajela, Juan, que machana. Que machana, ni cajela ni caón. Tu vela ni a Juan ali me chile, gente. Ni gurita vez me tienes que asquisca bueno, tu ti como la hinga tu miga. Es cana tu mi ona tis que angas con cana, ya las mes que sin. Ni que tu ya, ni que tu ya. De nuevo tenemos varios temas aquí, ¿no? Estas contradicciones que existen dentro de la misma persona, como no tenemos que respetar dieta porque no estamos tocando la planta, y toca la planta, ¿no? Porque es como diferentes acercamientos que coexisten en la misma persona, que es muy, muy interesante. Y claro, tenemos también esta idea de alienación, que la gente no sabe dónde van sus plantas. Bueno, algunas personas tienen teorías, hipótesis, pero no con claridad. Pero en parte también, si no saben qué le pasa a la planta, es porque no quieren saber, ¿no? Y no quieren saber porque eso podría agudizar la contradicción, ¿no? Agudizar la contradicción de vender algo sagrado. Entonces es curioso porque, aunque parecieran completamente incompatibles la perspectiva sagrada y la perspectiva mercantil, en personajes como Ramiro coexisten de una forma muy ambigua, ¿no? Muy difícil de, no sé, ¿no? Y bueno, sí, claro que la gente imagina que la pueden vender para medicina, algunos piensan incluso que para tintura, ¿no? Pero no hay una certeza realmente de cómo se usa la planta. Y muchas veces nosotros fuimos los primeros en decirle, no, pero se hace un extracto y se fuma, y
y la gente se queda, ¿cómo? Así, no Claro. lo pueden creer, ¿no? Exacto, no queríamos tomar una posición tan neutro, ¿no? Como sí, sabíamos que usa la planta como extracto y tuvimos el privilegio de compartir estas experiencias con los mazatecos, pero también saber del extracto, del mercado que nos platica Carlos, ¿no? Y por eso sí, como dimos el precio, y era muy chocante para ellos, ¿no? Un precio por 1 gramo de extracto de salvia que ni podían imaginar, ¿no? Entonces sí, es muy interesante ahora donde estamos, ¿no? Estas contradicciones. Sí. Gracias. Sería todo. Gracias. Muchísimas. Perdón. Déjeme presentarlo, por favor. Muchísimas gracias, Lita y Nicolás. Vamos a presentar a Roberto, que ya tiene ganas de hablar. Igual que Vía, tenía muchas ganas de hablar. Roberto Stanley ha estado cultivando plantas sagradas y explorando las tradiciones de las plantas sagradas de forma independiente y con expertos en el campo por más de 30 años. Aprecia profundamente el trabajo médico y ecológico de su familia en Asia, Centro y Sudamérica, lo que lo expuso a las tradiciones de sanación no occidentales. La exposición temprana a diversas culturas, religiones y tradiciones curativas fue complementada por las tradiciones médicas, religiosas y de elaboración de la silvicultura de su familia. Después de la psicología y estudios religiosos, obtuvo una maestría en divinidad. Los estudios de posgrado en ciencias cognitivas le condujeron a una carrera en informática para la investigación biológica. Su trayectoria está comprometida con el creciente acceso respetuoso a los sacramentos de plantas tradicionales. Démosle la bienvenida. Gracias. Hoy voy a hablar sobre usos crecientes de la salvia divinorum en los Estados Unidos. Okay. Primero, gracias. Quiero dar las gracias a Zinia, Bia, Horacio, Aldo, Nidia y todos los asisten de esta conferencia. Estar aquí tiene tanto significado personal para mí. Estoy tan agradecido de que esto realmente esté sucediendo. Crecí con una tradición familiar de cristianos, predicadores y médicos. Cuando era niño, tuve la suerte de conocer y visitar diferentes países gracias al trabajo misionero médico con mis padres. Recuerdo estar bastante molesto discutiendo con mis tíos sobre su obra misionera cristiana. ¿Por qué creemos que sabemos todo? ¿Por qué no estamos aprendiendo de sus tradiciones? Yo lo discutía y preguntaba, no sabemos todo. Si lo supiéramos, estaríamos viviendo con Dios ahora mismo. ¿Cómo sabemos qué sabiduría estamos perdiendo si no escuchamos? Ahora estamos aprendiendo juntos. Gracias al universo por esto. Por favor, ahora una breve oración de gracias. Gracias por esos momentos juntos. Gracias por estas plantas sagradas y para aquellos que mantuvieron y comparten el conocimiento de estas plantas y sus usos sagrados. Gracias a la pastora por su enseñanza y curación. Gracias a ustedes. Este es una gran oportunidad para aprender. Gracias. También de esperanza e intención que nuestro tiempo juntos nos acerca a la verdad y que nos traiga sanación a nosotros y a nuestras comunidades. Gracias. ¿Cómo la planta llegó de México a los Estados Unidos? El mundo occidental solo ha conocido la salvia divinorum por una generación completa, con el reconocimiento temprano del uso chamánico de la planta en 1930
390 por Jean Bassett Johnson. Sus actividades y usos permanecieron completamente misteriosos a los modernos hasta los años 90. Sigue siendo una planta profundamente misteriosa para los occidentales, con influencias increíblemente poderosas, penetrantes y también sutiles. Hoy en día, el rango abarca desde el uso más o menos informal de hojas secas y fuertes concentrados para fumar, comprados en internet, como ellos discutiendo. También frescas de jardines locales, hojas frescas. Usos experimentales, espirituales y también terapéuticos. Hasta prometedoras investigaciones moleculares y médicas también. Okay. Primero, antes de nosotros saben. Yep. John Johnson, el primero del occidental que encontró. Okay. Eso, una historia interesante, puedo hablar después si nos quieren. Hay unos que creen que Watson Hoffman trae la primera planta viva a los Estados Unidos, pero creemos ahora que es Sterling Buell de verdad. Brett Blosser también trae una planta en los 90s. Y la semana pasada fue un Vice TV show en el internet, Hamilton's Pharmacopoeia, que muestran un ceremonio. Fue interesante. Okay. Buscadores modernos y también postmodernos. Hoy está una hora muy interesante para la salvia, con el envío global de Internet para acceder a las plantas y métodos. Es casi como si todo estuviera en todas partes. Esto puede llevar a la desinformación, prácticas desinformadas, riesgos innecesarios y resultados desagradables de vez en cuando. Pero la salvia divinorum no muestra toxicidad en ninguna dosis conocida, y la experiencia con ella también lleva a más y más a descubrir. Okay. ¿Saben? Okay. Orden del Internet. 3 tipos más, creemos que 3 tipos. Watson Hoffman es Buell, probablemente. En el centro es Luna. Y a la derecha, Blosser. Yeah. Aquí es un jardín en el área de la Bahía de California del Norte, donde yo vivo. Hablar sobre suplementos terapéuticos. Las principales terapias asistidas por Sacramento en el área de la Bahía, en California, aplican la salvia divinorum como una herramienta terapéutica. También he notado que muchos terapeutas que emplean plantas están interesados en cultivar una relación con la salvia divinorum. Un efecto común de baja dosis es una sensación de espacio mental abierto, una mente más clara y silenciosa, útil para la terapia y también para la meditación. En dosis más altas, particularmente altas dosis orales con tintura y hojas frescas, se experimentan profundos desafíos epistemológicos y puntos de vista. Unas plantas a manos. Okay. Sí. El uso de dosis bajas es bastante diferente, más sutil,
pero igualmente e incluso más poderoso en algunos aspectos. Si bien la relación con la salvia puede afectar poderosamente la experiencia, la sensación, la comunicación y la visión, sus influencias sutiles parecen aún más poderosas para mí y para muchas personas de mi comunidad. Las dosis pequeñas pueden tener efectos que son a la vez sutiles y poderosos, como si la sabiduría de la planta estuviera entrando en la vida de uno y no al revés. La sensibilidad puede aumentar significativamente después de la exposición repetida a hojas frescas de Salvia divinorum. A ver. Solamente a ver. Nuevos pioneros. Junto con el creciente interés convencional en la exploración de la conciencia, la búsqueda de la sabiduría, el crecimiento personal y los usos terapéuticos, existe una nueva tendencia de aprendizaje profundo y enseñanza por parte de personas sinceras y cuidadosas. Se están desarrollando métodos y prácticas nuevos, por ejemplo, prácticas grupales con tintura en combinaciones de hojas frescas y también de comestibles como lozenges, como chocolates. Un número pequeño pero creciente de individuos que encuentran beneficios de una relación con la Salvia divinorum cuidan de jardines más grandes capaces de soportar prácticas grupales. Existe un interés cada vez mayor en obtener esquejes o plantas enraizadas para crecer y saber. Los esquejes se están compartiendo. La investigación científica y médica en torno a esta planta, así como el trabajo en torno a conceptos de chamanismo, facilitación, sagrado, sacramento y verdad curativa, son todos activos y emocionantes. Ok. Tintura, haciendo tintura. A la izquierda puede ver poquito Salvinorin. Allá. Ok. Yep. Gracias. Comunidades de práctica. Desde al menos 2014, el área de la Bahía ha visto comunidades emergentes de práctica compartida de Salvia divinorum. Los grupos van desde pequeños grupos informales de amistad, como 4 o 6 personas, hasta grupos de 20 o más. Las prácticas compartidas incluyen reuniones semanales o semestrales para la discusión sobre la sabiduría y la curación, centrándose en la intención y el impacto de la experiencia directa con los maestros de planta. Semanalmente se llevan a cabo sesiones de fumar con algunos exploradores y se pueden realizar meditaciones grupales facilitadas con hojas frescas o hojas más tintura. Estos grupos están creciendo y los participantes comúnmente los relacionan como proveedores de sabiduría y inteligencia, significado personal, prácticas y también diversión. Algunas experiencias físicamente no amenazadores pero disfóricas ocurren en entornos de fumadores. La discusión previa con los participantes del grupo ayuda a tener intención y prepararse para una experiencia potencialmente diversa y potencialmente muy poderosa. El aprendizaje es continuo y abierto en torno a los métodos, la sostenibilidad y la ética para la facilitación
grupal. Un meditation, we call it. Como eso. Después, y la planta. Finalmente, verdad curativa, experiencia, creencia y práctica. El poder sutil y la verdad curativa que la Salvia Divinorum puede brindarnos ha llevado a los individuos y a las comunidades a pensar en métodos, sostenibilidad y ética para la facilitación y uso. Hay un sentimiento creado por años de guerra contra muchas plantas y tradiciones también sagradas en los Estados Unidos. Tratado con respeto, la Salvia Divinorum puede brindar ayuda sanadora y potencialmente más importante, instrucción espiritual. Existe preocupación por mantener la libertad para la curación, crecer y las prácticas de búsqueda de la verdad sobre la sostenibilidad, adecuada facilitación, orientación y cuidado, evitando el autoritarismo, la mistificación y la limitación del sectarismo con las usas. Se expresan puntos de vista de que Salvia Divinorum es un sacramento, es sagrado, digno de reverencia y cuidado, conectando y conectado con la verdad sanadora. Salvia Divinorum es reconocido como sagrada por la antigua tradición mazateca, gracias, y por las prácticas religiosas modernas que buscan la verdad individual y comunitaria. ¿Cómo podemos los exploradores postmodernos, expuestos al mundo de las plantas y las tradiciones, reflejar mejor y con mayor respeto la sabiduría y el valor que la Salvia Divinorum y sus tradiciones de creencia y práctica nos aportan? Gracias. Yep. Muchas gracias, Robert. Ahora es la mejor parte de la mesa. Abrimos la discusión al público. Si alguien tiene preguntas, por favor. Vamos a recoger unas cuantas preguntas y luego pasar acá a que nos respondan. Gracias, Cinia, gracias a todos los ponentes. Las 3 presentaciones me parecieron excelentes. Sin duda el tema de la salvia es sumamente interesante. Me parece que en cuestión de plantas sagradas la salvia es una de las más enigmáticas, posiblemente de las más incomprendidas, y las presentaciones, la diversidad de enfoques que tiene cada una de ellas y así lo manifiestan, ¿no? Bueno, mi pregunta va para Litai y para Nicolás. Por lo que veo en las investigaciones que hicieron, me llama un poco la atención que pareciera que existe una importancia real que la cultura mazateca da a esta planta, y es contrastante con aquel comentario que Gordon Wasson hizo en algún momento al respecto de que María Sabina le comentó que la Salvia Divinorum era usada como en reemplazo de los hongos cuando no era temporada de lluvias, ¿no? Este dato siempre me pareció curioso, no sé, nunca lo entendí muy bien, entonces me gustaría saber su análisis, digamos, contrastando esta información, este comentario de Gordon Wasson con los resultados de sus investigaciones. Gracias. No sé, ¿alguien más tiene una...? Sí. Pero tú puedes pasar. Bueno, yo lo paso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. No es pregunta, lo que quiero comentarles es que el guardián de la pastora en la Sierra Mazateca era el hijo de María Sabina, don Catarino, que nunca permitió que saliera de ahí, porque no era, incluso era ir hasta la punta del cerro a recogerla, ¿sí? Él no la tenía ahí, era en la punta de otro cerro, él vivía a orillas del río Sapo, y hasta que cuando él se fue de este mundo fue que empezó a salir la pastora de esos lugares, pero era el hijo de María Sabina, el guardián de la pastora.
personal. Comencemos con algunas respuestas. Sí. Bueno. Sí, lo que dice Aldo es, bueno, tu pregunta es muy interesante. Bueno, cuando nosotros llegamos y empezamos a preguntar como ingenuamente sobre la pastora, sí, mucha gente sí nos dijo esto, ¿no? Como, oh, sí, cuando no hay honguitos, pues usamos la pastora y esto, ¿no? Pero claro que con el tiempo más bien hemos entendido que se trata más bien de afinidad, la afinidad que tiene un curandero con una planta, ¿no? Y hemos conocido curanderos que tienen una afinidad muy profunda con la pastora y es como su aliada y la usan para, pues así. Usan básicamente esa planta y curanderos que no la usan para nada porque no sienten esa afinidad. Entonces, yo no tengo una respuesta así determinante porque tenemos 2 años y medio en campo, es muy poquito para eso, pero en estos 2 años y medio yo diría que eso de la temporada, o sea, quizás sí, pero a mí no me convencen tanto y más bien siento que es una cuestión de la afinidad del curandero y también a veces de la urgencia, porque hay, no sé, hay cuestiones apremiantes, enfermedades o conflictos también, ¿no? Porque también la salvia no solamente es para enfermedad, también puede ser para un conflicto familiar o de lo que sea. Como dijo también la señora Josefina, la salvia trabaja más rápido, o sea que en 2 horas ya tuviste una visión, ¿no? Y el trabajo con los honguitos pues puede durar toda la noche, ¿no? Entonces también a veces la situación es la que hace que un curandero decida elegir la salvia y la pastora y no los honguitos. No sé si contesta tu pregunta. Okay. Y pues yo también añadiría que sospecho tal vez era por parte de María Sabina una estrategia también, tal vez de diversión también, ¿no? Como siempre preguntamos en el principio, ¿qué tal la pastora? ¿Cómo es? Y la gente hicieron muchos paralelos entre la pastora y los honguitos. Es igual, hace el mismo efecto. Pero claro, lo más que estamos aquí, entendimos que esto no es el caso, ¿no? Son muy diferentes y son tratados muy, muy diferentes. Y claro, Wasson comentó también que a pesar de que sí había unos mazatecos que trajeron la planta para él, para llevar, no querían decir más sobre ella. Y también sí, podría ser una táctica para no divulgar demasiado sobre la planta y claro, darles como importancia secundaria para precisamente protegerla de una manera. No estoy segura si entendí bien que a menor dosis podía ser mayor la manifestación de cierta forma. ¿Podrías? Entendí algo así, que si era 2 gotas o una probada pequeña, podía ser diferente la manifestación. Sí, sí. ¿Podrías aclarar un poco? Esta es una pregunta muy interesante porque hay unos que prefieren los grandes concentrados con 50x y hay unos even que prefieren 100 x concentrado 100 veces, ¿sí? Ellos son raros y yo no comprendo ellos, pero hay unos que pueden viajar con concentrados muy fuertes y les gustan. Pero el más de la gente tiene una experiencia como con miedo, con disfórica. Yo creo que es como cuando encontró un nuevo amigo o nueva persona, necesito conocer la persona a presa de embrasar, a presa de casar, ¿sí? Cuando fumar mucho es como estoy completamente, puedo, cuando conocer con pequeño es con amor, es eufórica por muchos, es muy simpático, ¿sí? Y también cuando tomar pequeños dosis, tiene reverse tolerance, ¿cómo se dice?
Y ahora 2 hojas solamente, realmente una hoja, pero en la tradición quieren 2 de esas hojas, pero realmente solamente una hoja puede sentirla en segundos y sentir un abierto, cálmanse, y también es como el mundo y las plantas comunicar conmigo más. Es bien tratar. Sí. Yep. Yo tengo una pregunta para Carlos. Todo lo que nos expusiste es acerca de básicamente estos extractos y una comercialización urbana de la salvia. Si tanta gente en la urbe luego salen a Oaxaca o a otros lados a conseguir hongos, ¿por qué no están saliendo a conseguir la salvia directamente en vez del extracto? Sí, bueno, una es porque no necesariamente saben dónde conseguir la salvia, ¿no? O sea, digamos, uno puede ir a los volcanes y en las faldas del Popocatépetl hay salvia por montones, pero la gente que la consume no la va a buscar ahí, quizás no sabe, incluso las gentes que viven alrededor de los volcanes no la usan. Y luego, por otra parte, muchos de estos consumidores urbanos, como había señalado, utilizan las extracciones, no la hoja como tal, y la extracción tampoco es, digamos, algo que sea fácil de hacer o que se haga en cualquier cocina, ¿no? Algún informante en un momento me señaló que al intentar hacer las extracciones, pues las potencias les quedaban irregulares, y una potencia que según él era de 20x, podía a alguien parecerle que tenía un efecto parecido al de 40 o 60x, y era un problema para él esta cuestión de la estandarización que le llaman, ¿no? De que siempre tenga el mismo efecto, y era un problema que no pudo superar, pese a que tenía, digamos, afición para sacar distintos extractos de distintas plantas, y con lo cual aquí, digamos, se topó con ciertas dificultades, ¿no? Digamos, con que sería un especialista, ¿no? Aunque sea de mediano grado, y para el usuario común que está acostumbrado a usar extractos y no hoja, no hay, pues, digamos, esa facilidad. Es como, digamos, sería algo parecido a querer producir cocaína, ¿no? O que un usuario de cocaína fuera a buscar la hoja de coca y a producir la cocaína. Es un poco complicado, ¿no? Eso, digamos, las causas por las cuales no es tan fácil para ellos. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público? Gracias, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Robert. Sabemos que la salvia es un enteógeno muy distinto a los demás. Mucha gente dice que la salvia es no un ente, sino un lugar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuestiones de sensación, en cuestiones de viaje, cuando es fumada en extracto a cuando es comida en hoja? ¿Cuál es la diferencia? Sí, buena cosa. También es muy interesante, pero son similares grandes, porque tenemos el concepto de salvia space, espacio de salvia. Hay la maestra, o también por unos el maestro de salvia, la presencia, que puede abrir información sobre nosotros. Esto es común, ¿sí? Pero cuando fumar es como viajar a otro mundo y explorar, y cosas interesantes ocurren que no puedo decir. Yo como unzipping, pero cuando tomar hojas es más como, por mí y también por unos de la comunidad de Norte California, es más como la salvia entre la vida de nosotros.
es más, puedo decir es más sutil, pero no es más sutil, es más poderosa de verdad, porque los efectivos son más grandes por semanas después de la experiencia, ¿sí? Y de verdad, creo que es posible que eso tiene una relación de la química y la opioid receptors, después de kappa opioid receptor, después de tomar las hojas por una semana, tener relief, como ¿cómo? Alivio, sí. Como no tiene pensar de todo el tiempo, la mente es más quieta y levemente del corazón, como eso, es más sutil pero más poderoso, ¿sí? Pero cuando toma muchas de hojas y también muchas de hojas con tintura en lo mismo tiempo, puede ir al salvia space en todo también, y eso es muy poderoso. Y también cuando grupos, no sé, pero parece como tenemos experiencias juntos, mensajes juntos, lo mismo mensajes importantes, después cuando discutiendo, ¿eso a usted? Y yo también. Es interesante. Yeah. Otra pequeña pregunta, disculpa. Vemos que en el mercado, que como dijo Carlos, hay potencias desde 5X hasta las 100X, como mencionas, incluso mi compañero mencionó que había 200X. Después de cuántas X, pues realmente deja de ser necesario seguirlas contando, porque siento que hay un nivel esta es mi hipótesis, en que después de cierta cantidad de salvinorina, ya tu cerebro, tus receptores ya no van a poder aceptar más. Entonces, ¿realmente conviene comprar 100X o puedes tener una experiencia mejor con un variante menor? If I understood the question, what's I can ask it in English if you want. It's okay. So we know that salvia has been extracted from 5X all the way up to 100X, and my friend said that he's seen 200X. So after all that extraction and after all that dosage, what is the dosage or the doses that you recommend is admitted for salvia use? Because I think if you take 100X, your receptors aren't going to be... Tengo ideas de mis amigos terapistas. Yeah. Y también hay unos aquí en el audience que trabajan con salvinorin puro. Y una práctica que yo recomiendo es, no importa el número de concentrado, pero empieza con pequeño. Si es 100X, pequeño. Si es hojas frescas, pequeño, ¿sí? Pero como 1 grama con hojas frescas o no mucho de experiencia eso. Su cuerpo y la planta reconocen, ¿sí? Después, en la misma sesión, después de 20-30 minutos, fumar poquito más, sobre 1, 2, 3 horas. En fin, es posible que puede explorar con 100X gran dos, ¿sí? Porque es allá cuando esto ocurre. ¿Comprende? Yeah. Eso es el método que usan en terapias solamente con salvia. Yeah. Bueno, pues agradecemos a Carlos, a Litai, a Nicolás y a Robert. Con esto cerramos la mesa de plantas sagradas y psicodélicos, la última mesa del día de hoy, y no se les olvide allá afuera la ceremonia ahorita a las 7:20 por si gustan tomar el transporte. Muchísimas gracias.